arrancar esta clase de hoy, la cátedra Manuel Ancísar, para quienes nos siguen por streaming, en este caso la financiación de la transmisión se realiza con recursos de una beca que el Centro de Pensamiento ha logrado gestionar alrededor de los temas de innovación con énfasis en salud pública, y de la cual los resultados de esa investigación y de ese trabajo que estamos haciendo se presentaron en el primer módulo. Entonces recordemos un poco, siempre hacemos un pequeño repaso en qué vamos. Terminamos un primer módulo que se centró en los temas del modelo de innovación, en dónde estamos haciendo investigación, cuáles son los incentivos de la innovación, pero sobre todo cuáles son las distorsiones de ese modelo de innovación. En salud particularmente pareciera, y es el debate actual, las verdades incómodas en innovación, pareciera que las patentes no son el mejor incentivo para salud, los monopolios que se crean generan unos precios altos, generan un incentivo de mercado concentrado en las patologías de alto costo y de alto interés para los países ricos, y se deja de lado, se deja sin innovación, sin investigación y sin esfuerzos de desarrollo aquellas patologías de los mercados de los países pobres. Por otro lado, allí donde hay innovación que pueda ser de utilidad tanto para países pobres como para países ricos, por ejemplo hepatitis C, cáncer y otras patologías que están afectando por igual a los diferentes países, los medicamentos entran con unos precios tan altos, tan caros, que son completamente inaccesibles. Y hablamos un poco también de la innovación pública, que tanto el Estado y que tanto las entidades de naturaleza pública promueven innovación. Llegamos a utilizar algunas de esas frases célebres de Mariana Mazzucato de quien dijo que desde la innovación no es posible, desde el sector público no es posible innovar. Dejemos de mirar las patentes como el único indicador, el número de patentes como el único indicador de revisar el sistema de innovación o el crecimiento en la innovación o la creación de innovaciones en salud. Y también esta frase de Mariana Mazzucato que dice que se privatizan las ganancias en términos del mercado de quien produce el medicamento, pero se socializa la inversión en investigación y desarrollo. Es decir, la mayoría de los fármacos que hoy están en el mercado que pueden haber generado una ruptura, un aporte terapéutico relevante, en sus orígenes, en su investigación básica, fueron financiados con recursos públicos. Y al final estamos pagando de alguna manera doble por la inversión que se hizo en las fases tempranas de la investigación y por el precio alto que estamos pagando. Y saltamos al módulo 2, la clase pasada vimos el tema, el módulo 2 se concentra ya no en la innovación, cuyo eje de análisis crítico fueron las patentes y ese modelo, sino la entrada al mercado. Y la entrada al mercado tiene una forma a través de la cual se expresa concretamente que es el registro sanitario, la autorización de comercialización. Todos los productos que tienen riesgos para la salud o productos de riesgo del consumo, como los alimentos, los dispositivos médicos, los medicamentos, deben cumplir con unos requisitos para poder entrar al mercado. Y esos requisitos de entrada al mercado se soportan en una cosa que nosotros denominamos pruebas o evidencia. Y esa evidencia puede estar asociada o a ensayos clínicos, o a investigación, experimentos con humanos, o investigación epidemiológica de naturaleza observacional, que vemos para saber si lo que estamos produciendo para entrar al mercado realmente es seguro, pero sobre todo si sirve para mejorar la salud de la población. En el caso de alimentos es que sean suficientemente seguros. Y contamos un poco la historia del origen de los estándares de aprobación y de comercialización de alimentos, que incluso son la historia, la génesis de las agencias sanitarias. La agencia norteamericana, en realidad, en sus orígenes, se trató de establecer todos los estándares para evaluar la seguridad de los alimentos en el mercado, que tanto los aditivos, los colorantes y toda la formulación de los alimentos realmente no generaba daño a la población. Y les decía yo que Strom y sus colaboradores dicen esa es tal vez la razón por la cual se llama Food and Drug Administration y no
Drug and Food Administration, porque fue en la estandarización y en las barreras de entrada a los alimentos procesados que se generó la Agencia Sanitaria de Estados Unidos, y de ahí en adelante todas las agencias que se crearon en el mundo. En América Latina, les contaba, en la década de los 90, pero en las agencias que consideramos de los países del norte, Estados Unidos y Europa, la mayoría de ellas, incluso en las finales de los años 60, inicios de los años 70. Y nos adentramos a los temas de la crisis de la evidencia. Nosotros le denominamos crisis, otros con un lenguaje más sutil pudieran decir distorsiones de la evidencia, y vimos qué tipo de distorsiones se estaban generando en la evidencia. En realidad, la mayoría de esas distorsiones mediadas por los conflictos de intereses. ¿Quién produce la evidencia? ¿Quién financia la evidencia? ¿Cómo se divulga la evidencia? ¿Cómo se diseña esa evidencia? ¿Y para qué fines se utiliza? Les contaba cómo se producía, les contaba esas distorsiones que se están generando, cómo muchos de los medicamentos costosísimos que hoy estamos pagando para el cáncer se aprobaron con pruebas insuficientes, que no están generando unos beneficios en salud relevantes en términos de año de vida ganados, etcétera. Pusimos varios ejemplos de esto, y Carolina Gómez mencionó por lo menos 5 tipos de distorsiones de la evidencia. La distorsión de la evidencia inicial, que tiene que ver con este interés de mercado que media la generación de los ensayos y de las pruebas, y que hace que se utilice la evidencia como un mecanismo de bloqueo al competidor. Otra distorsión de la evidencia tiene que ver con lo que se llama el sesgo de publicación o el ocultamiento de datos, presentar a la agencia sanitaria solamente aquellos resultados que son positivos y esconder aquellos que son negativos, y después el efecto que tiene sobre la salud de este asunto. Se presentaron varios ejemplos, como los medicamentos para psiquiatría, para la depresión, y el clásico ejemplo de ocultamiento de información, que es el caso de Tamiflu, el medicamento que se utilizó en el caso de la epidemia declarada de gripe. Y que dio origen a un movimiento global para promover la transparencia de todos los datos de investigación clínica que hoy no se conocen. Uno diría, pero ¿cómo así? Si esa información es de interés general, ¿por qué no está disponible en el mercado? Pues resulta que hace parte del expediente sanitario que se entrega a la agencia y constituye un documento confidencial de uso exclusivo del productor y de la agencia sanitaria. El movimiento global que se creó a partir de Tamiflu pide que toda la información de los ensayos clínicos sea pública para que se contraste contra lo que quedó publicado y aprobado. Y en ese caso, por ejemplo, algunos antidepresivos han demostrado que cuando uno incorpora la evidencia no publicada, particularmente en el uso en depresión en adolescentes, no solamente no hay ventaja en el uso de antidepresivos en depresión menor, sino que genera un riesgo mayor de suicidio. Y esto generó una alerta global y un cambio completo en las indicaciones del uso de este tipo de antidepresivos, que se llaman los serotoninérgicos, de no usarlos en depresión menor en adolescentes o menores de edad. Y así sucesivamente. Hablo de 2 tipos de distorsiones de la evidencia que les pusimos una etiqueta y que creo que va a ser muy útil después para hacer pedagogía y hacer publicaciones. Uno que se llama el fetichismo de la evidencia, es decir, creer que solo con experimentos con humanos es posible demostrar que algo es bueno o es mejor o tiene un riesgo mayor o menor en salud pública. Tratar de pedir ensayos innecesarios solamente para fines de mercadeo, se llamaría el fetichismo de la evidencia. O el uso o la exigencia de experimentos innecesarios para genéricos o productos competidores solo con el fin de posicionarlos en el mercado. Y la otra etiqueta que se nos ocurrió en un almuerzo por ahí preparando esta clase es el nihilismo de la evidencia, que es esa otra cara de las distorsiones de la evidencia que estamos sufriendo, y es los hipercríticos del modelo científico actual, que incluso llegan a cuestionar el uso de vacunas y pueden estar generando daños a la salud pública mayor. Es como la otra cara de la moneda. El nihilismo es: no nos interesa la evidencia, preferimos desechar esa información por sesgada y al final tomar una postura un poco extrema que tal vez no es la solución. Nuestra propuesta en la reflexión que hacemos desde la cátedra es justamente también hacer una crítica a este nihilismo y defender el método científico, pero con por lo menos 3 condiciones.
la independencia de las fuentes de información, es decir, de la financiación de quienes producen la evidencia, la transparencia en los datos completos, y el tercero, la perspectiva de salud pública y el beneficio de la población en general y el de interés general. Y hoy, pues vamos a la segunda cátedra de este segundo módulo, que es un poco volver a reflexionar sobre el tema de la evidencia, pero en este caso, cómo la evidencia se utiliza para la toma de decisiones y cuáles son los riesgos y las limitaciones de usar esa evidencia para decisiones complejas. Y esto se expondrá con un poco más de detalle, existen también una economía política, unas relaciones de poder, unas fuerzas que se dan en la toma de decisiones cuando se utiliza la evidencia de un lado o de otro, y vamos a ver si podemos abordar un poco estas discusiones acerca de la probabilidad del riesgo y la manipulación de estas categorías científicas que son con las que se interpreta la evidencia. La persona que va a presentar esta primera parte es Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes. Un aplauso, por favor. Y quisiera esto tal vez hacerlo de manera institucional, aunque no están las directivas de la universidad, quienes mandaron un saludo especial, la rectora y el vicerrector de general. Se enteraron en la tarde, las agendas no son predecibles, pero querían estar acá porque en realidad es histórico que se proclame la elección del rector de la Universidad de los Andes en la cátedra Manuel Alcízar de la Universidad Nacional. Entonces, Alejandro, bienvenido. Gracias. Gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿La presentación está? Listo. Yo le digo y usted me la pasa. Perfecto. Entonces vamos a hablar hoy un poco de los problemas de la evidencia. Claudia la llamó la crisis de la evidencia, puede existir una crisis de la evidencia. Yo voy a organizar mi presentación de la siguiente manera. Voy a empezar con algunos ejemplos que ponen sobre la mesa esos problemas de la evidencia y nos van a ir acercando a la conclusión, que ya la mencionó Claudia, de cómo encontramos, si se quiere, un punto intermedio entre el fetichismo y el nihilismo, de cómo utilizar la evidencia buenamente para la toma de decisiones, cómo la evidencia puede usarse bien y puede usarse mal, y cómo esas tres condiciones que mencionaba Claudia, la independencia, la transparencia y, si se quiere, una visión utilitarista que tenga en cuenta el bienestar general, son fundamentales a la hora de usar la evidencia para tomar decisiones que conciernen a todos, esto es, al bienestar general. La primera vez que dicto yo una clase sobre estos temas, no soy un experto, pero me ha tocado en la práctica lidiar con algunas de estas cuestiones y quiero entonces que empecemos a reflexionar sobre estos problemas que van a quedar ahí, insinuados. Y lo que vamos a hacer es, después de poner los problemas sobre la mesa, hacer una reflexión sobre las causas subyacentes. Y vamos a ver que los problemas son de diferente naturaleza. Yo voy a hacer una clasificación de los problemas en 4. O sea, 4 causas, no voy a decir fundamentales, pero 4 causas preponderantes de las dificultades o problemas de la evidencia. Y voy a terminar con una reflexión general, que en el fondo es una reflexión que tiene que ver con la academia, con la necesidad que tenemos todos de cultivar, lo voy a decir de esta manera, el hábito del escepticismo, que no es el nihilismo ni es el fetichismo, no es la aceptación dogmática de la ciencia como algo incuestionable, pero tampoco es el rechazo dogmático de, digámoslo de esta manera, las verdades científicas. Entonces, entremos en materia. Y lo voy a organizar de esta manera, un poco retóricamente, con 4 o 5, no recuerdo cuántos son, antihéroes. Empecemos por el primero. Antonio Egas Moniz ganó el Premio Nobel de Medicina en los años 40, si mal no recuerdo, creo en el año 49, un médico portugués. Yo supe la primera vez, o oí la historia en un libro que escribió el periodista
científico colombiano Pablo Correa sobre Rodolfo Ginás. Allí hay una buena historia de lo que, ¿cómo es que se llama Claudia, nuestro amigo? Vinay Prasad tiene un libro grande sobre las medical reversals. Estuvo la evidencia de un lado, se hicieron las cosas de mucha manera y después la evidencia posterior o ulterior mostró que la forma como se estaban haciendo las cosas nada tenía que ver con la supuesta evidencia y se mueve la práctica médica de un extremo a otro. Este señor, con poca evidencia, con algunos ensayos clínicos no sistematizados, se inventó lo que después, sobre todo en la academia americana, se conoció como las lobotomías. Y él las describía de esa manera. Se cortan las fibras, se rompen las conexiones que se habían antes estabilizado de manera normal, y esas conexiones, decía él, eran responsables de las ideas fijas que caracterizan la enfermedad mental. De esa forma, se decía, se podía combatir la esquizofrenia y se podría combatir síndromes maníaco-depresivos. Se ganó el Premio Nobel de Medicina. Esto fue una práctica usual. Hoy en día, en retrospectiva, uno lee esto y se da cuenta que es una absoluta locura. Y en el fondo, la causa de lo que ocurrió está en la parte inferior. El éxito de unos pocos casos de alguna evidencia fue maximizado y la evidencia de los casos negativos, esto desde los efectos nocivos sobre la sociedad, sobre los pacientes tratados de esta práctica que se conoció más tarde como la lobotomía, fue aterradora. Y si se quiere, surge como un llamado de atención para todos sobre el mal uso de la evidencia y sobre la falta de ese hábito del escepticismo. A este señor todo el mundo le comió cuento. Muchos adoptaron sus prácticas. Porque en el fondo, lo vamos a ver más adelante, no solamente hay un problema de oferta, sino de demanda. La sociedad como que quisiera creer también en estas prácticas, en este caso un procedimiento médico mágico, que iba a curar para siempre unas falencias, unas patologías, unas enfermedades que han afectado a la humanidad por siglos. Mala ciencia y sesgos cognitivos. Esa es una primera historia. Pasemos a una segunda. Este señor está de moda nuevamente. ¿Quiénes aquí han estudiado o han tomado cursos de estadística en esta clase? Pues ustedes, señores, han sido educados en el lenguaje que creó Ronald Fisher, tal vez el estadístico más importante del siglo XX. Él se inventó un nuevo lenguaje. El tema significancia estadística viene de este señor. El p-valor, que hoy en día ha sido o está siendo vilipendiado, está siendo puesto en el lugar que se merece, esto es en la trastienda de la ciencia, no en la parte más importante. Ese es Ronald Fisher. Toda la inferencia estadística, esto es sacar conclusiones con base en muestras relativamente manejables, se debía a este señor. Fue un genio. Tenía una personalidad arrolladora, intimidante hacia muchos de sus colegas. Y hay una historia interesante que a mí me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Ahora está contada en el internet, creo que en un nuevo libro que publicó Princeton University hace algunos años. Este señor defendió hasta casi sus últimos días que el tabaco tuviera algo que ver con el cáncer de pulmón. Y combatió esta investigación que está hecha aquí abajo, un estudio observacional hecho por dos epidemiólogos ingleses, Hill y Doll, creo que eran sus apellidos, mostrando de una manera bastante razonable unas personas que fuman, otras que no fuman, con características socioeconómicas y de edad demográficas semejantes. No era un estudio gold estándar, no era un ensayo clínico. Uno no puede poner a fumar a unas personas y no fumar a otras, hacer lo que lo hagan por 5, 10, 15, 20 años y después ver qué pasa. Tenía que ser necesariamente observacional y los estudios observacionales siempre van a ser criticables. Y aquí viene Ronald Fisher adoptando, Claudia y todos y todas, una posición nihilista, pero nihilista para favorecer un interés particular, diciendo qué tal, decía él en algunas de sus críticas al estudio que hay abajo, que los fumadores o todos los fumadores quienes fuman tengan unas condiciones genéticas distintas a los que no fuman,
y esas condiciones genéticas como una tercera variable logren explicar la incidencia o la mayor prevalencia o lo que fuere de cáncer de pulmón. En teoría, ese es un cuestionamiento razonable, pero en la práctica es deleznable. En el fondo es el nihilismo y el conocimiento y la autoridad científica traída a cuento a una discusión que era más o menos obvia en su momento. Yo cito ahí la frase del 57 de Fisher. El artículo que hay abajo había sido publicado creo que 6 o 7 años antes en el BMJ. Ese artículo es uno de los artículos más importantes de la historia de la medicina del siglo XX. Tuvo consecuencias de salud pública positivas. Nos llevó a una legislación antitabaco, a un cambio de la forma como la humanidad regula una sustancia peligrosa. Entonces llevamos dos historias. Una, tal vez, exceso de fetichismo, una poca evidencia extrapolada, llevada a la práctica, que redundó en las lobotomías y que hizo mucho daño. Y aquí, la contraria. El exceso de nihilismo en cabeza de uno de los estadísticos más importantes del siglo XX. Mal uso de la evidencia. Miren que en los dos casos hay sufrimiento humano involucrado. Eso nos va conectando los puntos, transmitiendo una idea de que es difícil utilizar la evidencia para tomar decisiones en asuntos de salud pública. El hábito del escepticismo es uno de los mensajes que voy a reiterar una y otra vez. Pasemos a la tercera historia. Ya me dieron esto, no me había dado cuenta. ¿Hacia dónde apunto? Este señor es otro antihéroe, Andrew Wakefield. Se inventó con una muestra, creo que era de 8 o 10 o 11 pacientes, sin ningún escrúpulo, un estudio que cualquier estudiante de primer semestre podría criticar, que existía una conexión entre la vacuna triple viral, en inglés es la vacuna contra el sarampión, creo que la otra es la papera, y la rubiola, y el autismo. Causa un daño sobre la salud pública impresionante que aún no termina. El estudio ha sido negado una y otra vez, pero la idea quedó instalada en la opinión pública, que nos muestra cómo este señor, no solamente este señor es el antihéroe, el culpable, sino que de alguna manera nos sugiere cómo mentiras disfrazadas de realidades científicas se instalan en la sociedad y son muy difíciles de combatir. Esta es una historia que también tuvo Claudia para utilizar el mismo tema, el componente nihilista, donde se decía una verdad a medias que era la industria farmacéutica tiene que ver con la evidencia. Y esa mala reputación de la industria farmacéutica se traía a cuento para cuestionar las vacunas. Y de esa manera, esa verdad se traía a cuento a lo que no era. Y las críticas a la industria farmacéutica se extrapolaban hacia un ámbito distinto y en el fondo se utilizaban para infundir lo que hoy uno podría llamar noticias falsas. Harari, y sobre esto volveremos al final, uno de los intelectuales públicos más importantes hoy del mundo, ha descrito a los seres humanos como animales hackeables, hackable animals. Es muy fácil que nos instalen mentiras aquí. Y esta historia de este señor Andrew Wakefield sobre la supuesta mentirosa conexión entre las vacunas y el autismo lo muestra claramente. Esta es una historia más reciente que refleja otra parte, y es el conflicto de interés. Este señor fue por mucho tiempo el presidente de la Sociedad Americana de Oncología, fue el editor en jefe de Cancer Discovery, que es tal vez puede ser la revista más importante de conocimientos aplicados en el tema de cáncer. Dirigía un centro importante en los Estados Unidos, un oncólogo español, una eminencia científica.
fue destituido el año pasado porque nunca reveló sus conflictos de interés. Jamás dijo nada. Y nos puede llevar entonces a movernos tal vez hacia un nihilismo exagerado, es decir, toda esa investigación sobre cáncer está contaminada de conflictos de interés, no vamos a creer en nada. Y eso también sería equivocado, pero no sabemos entonces cómo interpretar la evidencia. ¿Qué tanta esa evidencia está de alguna manera sirviendo a un interés particular? ¿Qué tanto obedece a verdades científicas, contingentes todas como tienen que ser, pero genuinas, producto del método y la voluntad? Esto es de la aplicación del método científico, del ensayo y el error, para desentrañar la complejidad de una enfermedad como el cáncer, por lo menos en algunos de sus aspectos, porque lo miraremos en un momento, no es posible desentrañarla toda. José Baselga es hoy el retrato de los conflictos de interés en la medicina y en oncología. Uno no quisiera, con este caso, rechazar todo el conocimiento. Uno no quisiera moverse a ninguno de los dos extremos, a decir lo creo todo o no creo nada. Pero con estos casos es difícil a veces creerlo. Entonces tenemos 4 historias. Las lobotomías, todo el daño que hicieron. Ronald Fisher y su negación de la conexión entre tabaco y cáncer de pulmón, el estadístico más importante del siglo XX. La conexión supuesta pero falsa, probada una y otra vez, pero todavía hace parte de la sociología de la toma de decisiones en muchas partes del mundo entre las vacunas y el autismo y los conflictos de interés, cada vez más grandes y cada vez más prevalentes en la medicina moderna. Lo que podría surgir en este momento es a quién creerle o qué hacemos con estos problemas. Y la propuesta que les voy a hacer yo en la parte que viene de esta clase es entendamos los problemas de dónde vienen. Y no vamos a tener alternativa distinta a examinar cada caso, entendiéndolo plenamente. Uno no puede pasar, decía alguien, de la ignorancia al revisionismo. Esta clase no es para decirles ignoren toda la evidencia, para decirles esto es difícil. Y vamos a tener que estudiar caso a caso, entender los conflictos de interés. Y vuelvo y repito, es la frase que voy a repetir una y otra vez, cultivar el hábito del escepticismo, pero sin rechazar la evidencia. Voy a hablar entonces de 4 causas de los problemas de la evidencia. Tal vez, Claudia, no me gusta hablar de crisis, es una palabra devaluada un poco, ¿no? Creo que es como un poco sobredramatiza los problemas, ¿no? Creo que fue el escritor e intelectual español Fernando Savater quien dijo hace unos años, si nos quitaran la crisis ya no sabríamos qué hacer. Siempre estamos en crisis, y probablemente siempre lo estamos, pero la palabra se ha devaluado. Entonces, los problemas de la evidencia tienen muchas causas. Esas causas todas se reflejan en los 4 antihéroes que hemos visto, pero voy a tratar de ir un poco más allá y mencionarles 4 causas. La primera, que creo que yo la he mencionado ya en esta clase, tiene que ver con la complejidad. La segunda, con problemas asociados a la investigación. Claudia mencionó unos. Todavía sin hablar de conflicto de interés, no solamente en las ciencias médicas, sino en general. Lo que hoy se llama Big Science, que tiene unos conflictos de interés y unos problemas particulares independientemente de la industria. Después los conflictos de interés y después nuestros, porque los compartimos todos, sesgos cognitivos. Pasemos a la siguiente. Yo he mostrado esta gráfica, ya la mostré en una clase anterior o no, no sé, la he mostrado tantas veces, pero me gusta. Un día puse no es que yo sea un experto en el tema, no, un poquito farsante. Puse en Google medicina y complejidad, o salud y complejidad, o algo así. Y la tercera gráfica, y puse imágenes, y la tercera gráfica que me salió fue esta. Y es una gráfica de las conexiones proteicas de la mosca de la fruta que están ahí.
Y yo dije, me gusta esa gráfica porque en el fondo es cómo la humanidad fue capaz de mapear la complejidad. Ahí está, retratada. Pero no la entendemos plenamente. Las diferentes conexiones de la vida multicelular. Que me llevan a mí a decir lo siguiente, que también lo he dicho en muchos escenarios, pero quiero reiterarlo aquí. Yo creo que es una idea interesante, que es la siguiente. La evolución. Yo me leí un libro maravilloso que se lo recomiendo si tienen algún tiempo. Es el libro de Stephen Jay Gould que se llama Vida Maravillosa, Wonderful Life. Y es un libro sobre la explosión cámbrica que ocurrió hace aproximadamente 500 millones de años, que es el momento en que la vida multicelular en el planeta comienza a complejizarse y agarra por todos lados. Busca nichos y los va llenando. Y las formas son muy distintas. Una y otra vez, después esto se fue depurando. Pero es ese momento de la vida multicelular en nuestro planeta cuando hay más innovación. Cuando esa máquina darwiniana está funcionando a toda velocidad. Y eso me hizo pensar en lo siguiente. La vida multicelular en nuestro planeta lleva aproximadamente 500 millones de años complejizándose. ¿Cuánto llevamos nosotros entendiéndola? Yo he dicho que una fecha que quiero poner yo, año 1953, el famoso paper de Crick y Watson sobre la estructura helicoidal del ADN, donde entendimos por lo menos los mecanismos de reproducción celular y hubo un atisbo a la forma como funciona la vida. Pero yo lo que quiero es mostrar ese contraste, 500 millones versus 60 o 70. Y quiero pasar a la siguiente gráfica, que es una gráfica que a mí me parece. Esta es una buena imagen de la evolución. Yo la encontré, creo que en una red social, con el siguiente titular: aquí construyendo sobre lo construido, maestro. Pero ¿qué es la evolución? Pensemos en los mecanismos darwinianos. La evolución simplemente es adaptación local. O sea, la vida encuentra un problema local y se adapta y construye una solución. Y después viene otro problema y ¿qué hace? Sobre la solución primera construye otra. Y después sobre esas dos soluciones superpone otra. La vida es una superposición de remiendos. Y eso tiene una implicación, en mi opinión, profunda o lógica, que es la siguiente. Es muy difícil hacer ingeniería de reversa a la biología, porque aquí no hay un diseño inteligente. Si usted diseña algo, usted puede tratar de atrás hacia adelante entender cuáles fueron las intenciones del diseñador. Pero si uno lleva 500 millones de años superponiendo remiendos, una cosa sobre la otra, una cosa sobre la otra, una adaptación local sobre otra, adaptación local sobre otra, una y otra vez. Esa es la vida. 500 millones de años de remiendos sobre remiendos. Es muy difícil hacer un diseño inteligente. Eso lo que nos sugiere es que la complejidad biológica tiene tal vez un elemento inescrutable. Y mi opinión es la siguiente. Cuando vencimos las enfermedades transmisibles y la humanidad enfrenta otros desafíos que son los del envejecimiento, por ejemplo, los problemas son cada vez más complejos. Y yo creo que muchos de ellos no tienen solución. Entonces yo creo que una aproximación a la evidencia en salud, en medicina, en la medicina moderna, es tener en cuenta esa complejidad. Esto es, hay límites que uno podría llamar epistemológicos al conocimiento. Hay una complejidad que nunca seremos capaces de aprender plenamente, porque es muy difícil. Esa es la vida. Piensen, hoy en día muchos millonarios o billonarios del mundo están ofreciendo sus fortunas, diciendo yo quiero que se resuelva el problema de la vejez y la muerte. Decía Fernando Vallejo, la evolución o Dios o quien hizo esta vaina es un maestro de obra muy chambón. A mí esto con muerte y vejez no me sirve. Y agregaba después, primero a uno la vejez lo tira al suelo y después la muerte lo mata. Es difícil la vida del hombre, ¿no? Entonces estos señores han dado un montón de plata para resolver ese problema. ¿Podemos encontrar una cura para la vejez y la muerte?
No sabemos, mi opinión es que no. Mi opinión es que no por lo siguiente, que es una razón que tiene que ver con la evolución y que ustedes lo que ven aquí. La evolución decidió hace mucho tiempo que no le gustaba la inmortalidad y lo hizo por razones, en mi opinión, pragmáticas, que fueron del siguiente tenor. En todo caso, vamos a tener una causa externa que nos va a matar. Si yo vivo infinitamente, me va a comer un tigre, me va a caer un rayo encima, o más probablemente, si somos miembros de la raza humana, otro miembro de la raza humana me va a matar. Nuestra inveterada afición a entrematarnos, dice el poeta. Como esto nos va a pasar, como una causa externa va a acabar con nuestra vida, la evolución dijo, ¿para qué creo seres inmortales si en todo caso algo por fuera de sus mecanismos endógenos va a acabar con la vida? Entonces se despreocupó de ese problema. Y dijo, mejor hacer seres deleznables. Esto es que la reproducción celular permanente vaya llevando a un desgaste y que se mueran y se reemplacen por otros. Eso está tan enraizado en la forma como operamos que la ingeniería de reversa que tendríamos que hacer para resolver ese problema es tan grande y toca los mecanismos biológicos tan hacia atrás que han hecho parte de la vida por 500 millones de años que yo creo que no tienen soluciones. Tantas las cosas que habría que cambiar, que reinventar. No es solamente ir a hacer un pequeño cambio aquí y allá y que CRISPR nos permita cambiar 2 células y ya vamos a resolver el problema. No. Esto es, la evolución decidió hace mucho tiempo que la forma como vamos a funcionar los organismos multicelulares, destinados simplemente a transmitir nuestro código genético a la próxima generación, es seres que se mueren. Y eso no lo va a remediar la medicina moderna. Es una complejidad inherente a lo que somos. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, podemos pasar a la siguiente. No se alcanza a ver, pero esta gráfica es una de las gráficas más aleccionadoras que yo he visto recientemente. Es la tasa de mortalidad. En negro es la tasa de mortalidad general. Hay un pico, esto ya lo habíamos mostrado, ¿no? Creo que en alguna clase anterior, el pico de 1918, hace 100 años, de la gripa española. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver en la parte de abajo, insinuándose una línea blanca, de la mortalidad cuando restamos la mortalidad asociada a las 8 enfermedades transmisibles más importantes. Y miren que no ha cambiado mucho. Esto es todo lo que hemos hecho en la medicina moderna. Ha tenido un efecto que uno podría describir objetivamente sin caer en el nihilismo tampoco como marginal. Estamos luchando contra unas realidades biológicas que creo yo no son modificables. Por lo tanto, una aproximación a la evidencia, a lo que nos enseña la medicina, tiene que partir de 3 verdades fundamentales, que creo que las escribí yo ayer, con ese título un poco grandilocuente, parece un discurso, ¿no? 3 hechos insosolayables. La vejez no es una enfermedad, la muerte es inevitable y los poderes de la medicina son limitados. Yo creo que esto es importante a la hora de entender la evidencia. Al final de la presentación daremos más razones por las cuales esto es importante tenerlo en mente. Anticipo ya en forma de titular por qué. Porque yo creo que hay una demagogia científica o demagogia en la forma como se presentan los hechos científicos hoy en día en la medicina, que yo creo que toca combatir con esto que yo llamo un poco de manera grandilocuente, tal vez exagerada, los hechos insoslayables. Uno solo quisiera dejar sobre la mesa y compartirlo con ustedes esta tarde. Hay límites en la medicina moderna, y límites que tienen que ver, esa es la primera palabra, la complejidad biológica. Las raíces de nuestro sufrimiento, decía el biólogo Ronald Travers, ahí están, en lo que estamos hechos. Entonces, una de las primeras causas detrás de la crisis de la evidencia, creo yo, es el desconocimiento de esto que hay aquí, de la complejidad biológica, y por eso quise traerlo como la primera causa. ¿Por qué lo desconocemos? Porque somos aficionados al autoengaño, porque no queremos aceptar las verdades incómodas. Porque estas son verdades complejas, pero hay que tenerlas en cuenta. Primer punto. Vamos a pasar al segundo.
Y recuerden con un poco mis excesos pedagógicos, recordar en dónde estamos. Estamos hablando de los problemas de la evidencia. Vimos 4 casos de 4 antihéroes, como una especie de abrebocas a decir aquí hay problemas, las lobotomías, la no conexión entre tabaco y cáncer del pulmón, los conflictos de interés, y el otro fue, ¿cuál? Autismo. Y estamos viendo ahora 4 causas detrás de eso, y esta es complejidad, la primera. Vamos a pasar a la segunda. La segunda, recuerden que tenía que ver con los temas de la ciencia. Ayer preparando la clase quise hacer una lista, que no pretende ser exhaustiva, que uno podría coger una muestra aleatoria de artículos científicos que tienen que ver con medicina, pero esto podría aplicar con más disciplinas. ¿Cuáles son los problemas de esos artículos científicos? Detrás de esos problemas hay un tema tal vez más complejo, y son unos incentivos de nuestras instituciones, tal vez excesivamente especializadas, y donde han tenido una métrica, ocurre en esta universidad, ocurre en cualquier universidad del mundo, pública, privada, y es publicar y publicar y publicar. Y cuando uno simplemente lo mide por publicar, termina publicando muchas cosas que no merecen ser publicadas. Y esas cosas que no merecen ser publicadas adolecen de muchos problemas comunes, y yo no pretendo ser exhaustivo, pero muchos de los problemas comunes están aquí explicados. Lo que se llama en inglés p-hacking es simplemente buscar en los datos, torturarlos, hasta que de alguna manera uno alcance el nivel de significancia. Yo lo he hecho. Lo confieso. No está haciendo el artículo, no le está dando muy bien la regresión. Mire y mete la variable, aquí me da mejor, aquí me da mejor, mire, aquí ya logré el nivel de significancia, esta es la regresión favorita, las otras las desecha, nunca las publica, y la que le muestra ese resultado significativo es la que publica. Y los médicos se ponen la bata blanca, o los economistas orgullosos pasamos la regresión a Excel o a cualquier tema, y ahí está, como una verdad incontrovertible. Eso no es buena ciencia, que hoy está presente en la gran mayoría de los artículos científicos. Otro que yo también he hecho es la segunda. Uno tiene una hipótesis que nunca ha hecho explícita en las primeras partes de la investigación, recopila los datos, empieza a jugar con ellos, se imagina modelos, y aparece una variable por allá que uno no la había tenido muy en cuenta y que sugiere de pronto alguna teoría, y ex post uno se inventa alguna explicación que es plausible, pero que en el fondo es una adoquería, como dicen en inglés. Y tampoco es buena ciencia. O sea, forzamos la significancia estadística. Ronald Fisher nos maleducó. O nos inventamos explicaciones en retrospectiva que poco tienen que ver con las verdades científicas. Esto lo mencionó Claudia en la introducción, el sesgo de la publicación de resultados positivos. Quienes han tratado de publicar un artículo lo saben bien. Puede haber un resultado negativo que sea en términos sustantivos incluso más relevante que un resultado positivo. Esta variable no funciona, esta hipótesis fracasa. Esto que creíamos que estaba funcionando efectivamente no es así, pero esos resultados son mucho más difíciles de publicar, y si se meten los conflictos de interés, peor aún. Entonces hay ese otro sesgo. La falta de poder de los resultados estadísticos. Yo vengo de la economía y se los confieso que mi lectura como economista de algunos de los artículos de la literatura médica me aterra como con tan poquitas o con muestras tan pequeñas sacan conclusiones tan rotundas. 20, 30, 100, 150 pacientes, conclusiones muy altas. Recuerdo una noche, me voy a meter en los asuntos personales, me habían diagnosticado el cáncer, después me habían dicho usted tiene un marcador molecular que hace que su enfermedad sea más agresiva, de pronto tenemos que hacerle este tratamiento. Y yo me metí en Google a buscar artículos científicos sobre ese otro tratamiento alternativo. Y veo uno creo que era la revista europea de oncología, que sacaba una conclusión rotunda diciendo, este tratamiento, el que me iban a dar a mí, que supuestamente me iba a salvar la vida, no sirve para nada. O sea, en esta muestra, y yo, madre, me morí. ¿Sabe con cuántos pacientes saca esta conclusión? Un paciente.
Había uno solo a quien no le había funcionado un tratamiento, era que una persona ya muy mayor, de 70 y pico, 80 años, lo habían cambiado de tratamiento y el señor no había resistido el tratamiento, algo había pasado, se había muerto. Para mí, cuando vi al final del artículo N igual 1, fue un alivio, pero no fue buena ciencia, muestras muy pequeñas, ¿no? Falta de transparencia en las estrategias empíricas, muchos de los artículos no definen de manera clara la aproximación empírica, muestran o cuentan una sola historia. Y hay muchos diseños experimentales que para cualquier estudiante de segundo o tercer semestre de estadística son claramente equivocados. Y la ciencia está llena de esto. Las toneladas y toneladas y toneladas de artículos que se producen tienen estos problemas. Como resultado, vuelvo y repito, tal vez de otro hecho más complejo, y es los incentivos a publicar y publicar y publicar. El hábito del escepticismo vuelve a estar sobre la mesa, ¿no? No todos estos artículos científicos son buenos, muchos son muy regulares, yo diría la mayoría están aquí. Y la mayoría tienen poco que decirnos sobre el mundo. Esto sí, hay unos pocos que justifican todo y que nos revelan lo que no conocemos y que de alguna manera tienen que ver con el objetivo primordial de esta clase, y es, en últimas, aportarle a la sociedad, disminuir el sufrimiento humano y construir sociedades un poco más justas, más decentes, más dignas. Ni nihilismo ni fetichismo, pero conocimiento pleno de cuáles son los problemas de la investigación cuantitativa, en medicina en particular, y en todas las ciencias naturales y sociales en general. Pasemos a la siguiente. Ayer, preparando la clase, también me encontré con este artículo de este investigador británico que hizo una cosa muy interesante. Cogió 101 descubrimientos publicados en las revistas científicas más importantes y que todos tenían las siguientes características. Eran experimentos que prometían grandes aplicaciones clínicas. Revistas más importantes del mundo, 101 en ese periodo de tiempo, 79-83. Y este tipo después dijo, bueno, 20 años más tarde, veamos lo que pasó con esos 101. Ahí. Encontró que de esos 101, un grupo muy grande ni siquiera había sido llevado a los datos. Esto es quimeras, promesas falsas. 27 fueron testeados, fueron probados contra los datos. De esos 27, 5 fueron llevados al mercado. Estos fueron aprobados por las agencias sanitarias y solo uno funcionó. Complejo, ¿no? Uno podría decir la ciencia está cooptada, tenemos todos los problemas de conflicto de interés, en parte, pero recuerden la complejidad biológica también y el hábito del escepticismo. Esto no es fácil. Y Ioannidis dice al final que hay una investigación, sobre todo en las ciencias médicas, que es mecanística o mecanicística, no sé cuál es el objetivo en este caso, que es estrecha, que tal vez es corta de visión, que parece estar encerrada en un paradigma, y puede ser verdad, pero también tenemos la complejidad biológica. Pero estas cuentas que da aquí, yo creo que son importantes tenerlas en cuenta. De 100 promesas, 25 se llevan a los datos, 5 se llevan al mercado, una sirve. Complejo. Pasemos a la siguiente. Estos problemas, creo yo, hoy en día pueden ser mucho más complejos porque hay una mayor presión de la que existían en los años anteriores. Y existe la generalización, y el caso de la oncología es paradigmático, de los resultados subrogados. Esto es, estamos midiendo los estudios clínicos no contra resultados como la sobrevida, sino contra resultados intermedios que con el tiempo se muestran poco efectivos, o sea, solo poco tienen que ver con lo que a uno le importaría como sociedad: disminuir el sufrimiento humano, aumentar la vida razonablemente.
Ustedes miran las aprobaciones en oncología, muchas tienen que ver con, fuimos capaces de detener el crecimiento de los tumores, o fuimos capaces de que la persona viviera unos años más sin que el tumor creciera. Pero en el fondo, cuando llega la nueva información, se da uno cuenta que esos resultados que tenían que ver con que el tumor no crece, poco tienen que ver con la sobrevida al final del día. Entonces, toda esta investigación clínica ha estado contaminada, sobre todo en tiempos recientes, con esos resultados intermedios que poco dicen. Esto es los problemas que mencionamos hace un rato. Iba a pasarlos, pero no me pasa. Pueden haberse visto exacerbados en la investigación más reciente. Complejidad más problemas de la evidencia. Son dos de las... o problemas de la ciencia o la investigación científica. Vamos a pasar a la tercera, que tiene que ver con conflictos de interés. Hay un artículo publicado en la revista médica más importante tal vez del mundo, que es esta revista de la Asociación de Medicina Americana, sobre conflictos de interés. Yo lo leí ayer nuevamente, ahí está una primera página que es aterradora, pero quise hacer un resumen y lo voy a compartir con ustedes. Pasemos a la siguiente. De lo que dice ese artículo, fue publicado en el año 2000, o sea, ya van a ser 20 años, ya van a ser 2 décadas. Este es el artículo, ahí está. En mayo 18, casi 19 años por fecha, un título ominoso, inquietante, es la medicina académica, está por venta, está para la venta. Y uno lee el artículo y lo voy a resumir. Pasemos a la siguiente, en 2 slides. Empieza con la siguiente frase, refiriéndose Claudia a un artículo sobre medicamentos psiquiátricos que había sido publicado en la misma revista, el mismo número que esta revista. Esta fue la editorial. Y ahí había un artículo sobre medicamentos psiquiátricos. Y miren lo primero que dice este editorial de la revista médica más importante del mundo, año 2000. Y como ya lo hemos sugerido, estos problemas parecen haberse exacerbados en épocas recientes. La lista de conflictos de intereses o de interés es tan extensa, o sea, la revelación de conflictos de interés de los predicadores es tan extensa que toma demasiado espacio para publicarla. O sea, le dicen al investigador, mándeme la lista de conflictos de interés. ¿Qué compañías farmacéuticas? Y mandó una lista tan grande que dicen, no, pues se nos llevaría media revista. Así empieza el artículo. Dice después, es casi imposible encontrar investigadores para escribir editoriales. La misma revista, JAMA, había dicho, si usted es un investigador, tiene que cumplir estas condiciones, pero si usted va a escribir una editorial, las condiciones son mucho más estrictas y no puede usted haber tenido este tipo de relaciones con la industria farmacéutica o con intereses particulares. Y las condiciones que eran razonables empezaron a ser tan exigentes comparadas con la realidad práctica de todos los días que dice el mismo artículo, es casi imposible en esta revista, la revista más importante de medicina de los Estados Unidos o del mundo, encontrar quien escriba una editorial. Complejo. Después dice toda la investigación que se hace. Miren que esto es un problema adicional de conflicto de interés a los problemas anteriores de mala ciencia. Toda la investigación está entrelazada, tiene ese matrimonio o esa relación de largo plazo con la industria. Esto es la producción de conocimiento desde el comienzo. Ocurre o transcurre en una relación con la industria. Estoy simplemente poniendo frases que aparecen allí. Todo eso parece estar justificado, dice el editorial, con estas 2 teorías. Así se hace una transferencia de la tecnología y además, como hoy en día las universidades pueden patentar estas investigaciones que se hacen de la mano de la industria, eso va a traer recursos para las universidades y nos va a permitir financiar más investigación. Pero dice el mismo artículo, pasemos a la siguiente, esas razones son deleznables porque esas conexiones no están probadas
Y en el fondo lo que está ocurriendo es que los resultados de la investigación científica comienzan a ser cuestionables o poco creíbles y se va instalando entre todo el mundo, sobre todo entre la sociedad general, una crisis de confianza, que es hoy en día lo que está ocurriendo. Y esa crisis de confianza nos puede llevar a su vez al nihilismo. Esta conexión no se ha hecho empíricamente, pero yo creo que está por ahí, sugerida en muchas instancias. ¿Por qué le creímos tan fácil a Andrew Wakefield? En el fondo por esto. Porque existía ya la sospecha instalada en las mentes de muchos de nosotros, en nuestro modo de pensamiento, de que la investigación estaba cooptada. Y fuimos entonces incapaces como sociedad de distinguir una cosa y la otra. Y cuando había innovaciones que tenían que ver con el bienestar general, las vacunas son el caso paradigmático, vuelvo y repito, empezamos a sospechar de esas innovaciones también. Esto es, los conflictos de interés, Claudia, llevan al nihilismo por parte de la sociedad y comienza la desconfianza en el saber experto, la desconfianza en la medicina, la desconfianza en los médicos, la desconfianza en la industria, y esa desconfianza es tan grande que comienza a hacerle daño a la sociedad. Y hoy en día tenemos brotes de sarampión en buena parte del mundo desarrollado como consecuencia de este círculo vicioso. Esto es, los conflictos de interés generan desconfianza y la desconfianza hace que se rompa la comunicación entre investigadores, científicos y el resto de la sociedad. Esta es la última frase del artículo, un pacto con el diablo, al estilo Fausto. Es el que se ha hecho cuando uno permite que la investigación se financie desde el comienzo por quienes tienen intereses en la misma investigación. Los conflictos de interés son inevitables, pero en el fondo aquí hay una reflexión no sobre la existencia de conflictos de interés. No es una cuestión de clase, no es si existen o no conflictos de interés, que seguramente existen en todas las actividades humanas, es una cuestión de grado, de la profundidad de los conflictos de interés que ya están afectando la generación de conocimiento científico, sobre todo la generación de conocimiento científico aplicado que tiene que ver no solamente con nuestras vidas, sino con la forma como destinamos los recursos de todos. Porque esto coincide con la generalización de los sistemas de salud, esto es, con las formas colectivas de pagar por los medicamentos y lo que produce la investigación. Y termina el artículo con una verdad inquietante. De pronto se ha instalado una cultura de la corrupción en la forma de generar evidencia, difícil de combatir. Hago aquí un pequeño paréntesis y una reflexión general. A mí no me gusta, y creo que muchas veces como sociedad hemos exagerado, la explicación de todos los males de la sociedad apelando a la corrupción. Todo es corrupción. Yo he criticado recientemente, por ejemplo, la forma como organismos de control y medios de comunicación han abordado la corrupción, por ejemplo, doy un solo ejemplo, en el programa de alimentación escolar, en el PAE. Estos días le decía a un colega economista, la sociedad colombiana encontró cómo acabar con la corrupción del PAE. ¿Saben cómo? Acaban con el PAE. Eso está mal. Y eso nace tal vez de una sobresimplificación de los problemas y las complejidades sociales. Y yo no quisiera que sacáramos como conclusión de esta clase diciendo la corrupción es la que explica todos los males de la crisis de la evidencia, de los problemas de la evidencia. Pero yo creo que no podemos subestimar los problemas de la forma como se generan verdades científicas en la medicina moderna. Y no podemos subestimar que mucha de esa evidencia está contaminada de conflictos de interés. No la vamos a rechazar toda, no podemos pasar, vuelvo y repito, de la ignorancia al revisionismo. Sería yo darles aquí una disculpa, ya no tengo que leer ningún artículo, todo eso es mentira, todo es corrupción. ¿Para qué voy a ponerme a aprender estadística, inferencia estadística si Ronald Fisher era un corrupto? No, toca aprender. Y si uno quiere hacer esta crítica, toca hacerla desde adentro, creo yo, entendiendo los artículos.
dándose cuenta de cuáles son los problemas. Estar ahí. Y caso por caso, hay muchos de estos artículos que valen la pena, hay muchos científicos comprometidos, hay mucha gente que trabaja 14, 15, 16 horas diarias con sus ratones, no tienen tiempo, no tienen vida, se destruyen sus familias bregando a desentrañar algunos de los misterios de la biología moderna. Y eso hay que respetarlo. Y la única historia no es corrupción. Pero no quisiera voltear el argumento y decir lo siguiente: son estas historias de corrupción, y es este artículo de Hama que llama la atención sobre eso, los que le están haciendo daño a esos científicos comprometidos, a tanta gente que trabaja, porque están poniendo su trabajo en cuestión. Ayer entré a Wikipedia buscando conflictos de interés y tema. Hay una página muy bonita de temas de fraude académico y empieza por disciplina. Y el fraude académico en medicina ocupa un espacio que es mayor que el de todas las otras hacia abajo, que es inquietante también. Hay mucho en juego, hay mucho dinero y hay muchos conflictos de interés. Y no es la única historia, pero uno podría decir que hay una cultura de la corrupción, y la cultura de la corrupción siempre necesita una sociología. A mí me gusta contar dos historias de corrupción que me parecen muy interesantes. Una, me tocó vivirla cuando era un estudiante de doctorado en los Estados Unidos, finales de los años 90, que también es una historia de los excesos sociales. Era la carrera de los récords de home runs en la liga de béisbol profesional en los Estados Unidos. ¿Alguien siguió eso o no? Cada vez hacían más. Barry Bonds, Mark Maguire, ¿no? Hecha a punta de doping, a punta de esteroides, y batían los récords, y toda la sociedad estaba de acuerdo, ¿no? Y en el fondo, cuando uno lee ya lo que estaba ocurriendo al interior, era todo el mundo aprendió a vivir con el tema. No se hacen las preguntas incómodas. Hay una corrupción del lenguaje. No se hablaba creo que le inventaron un nombre a lo que se tomaban, lo llamaban B12. Un jugador de los Atléticos de Oakland, José Canseco, cubano-americano, hay un artículo académico que muestra cómo él jugaba en un equipo y a donde llegaba todo el mundo comenzaba a batear más jonrones, porque el hombre llegaba con la prescripción exacta de qué hacer. Y esto va contaminando a todo el mundo. Y la otra es la historia del doping en el ciclismo también. ¿Por qué Lance Armstrong ganó tantos Tours de Francia y nadie dijo nada? Porque allí había una sociología de la corrupción. Esto es, como sociedad aprendimos a tolerar eso. Y queríamos una historia de héroes nosotros, quienes estábamos del otro lado del televisor, y los equipos la toleraban. Todo el mundo se acostumbraba a esto, y todos sospechábamos que había algo de corrupción, pero nadie se atrevía a levantar la mano, a pronunciar las verdades incómodas. No quiero decir que la medicina moderna sea igual a la historia del doping, que básicamente muestra los excesos de la sociedad moderna, pero creo que en algo se parece. Es una cultura de la corrupción donde pocos se han atrevido a pronunciar. Ahí está nuestro nombre, las verdades incómodas. Pasemos a la siguiente. Ya es obvio que este no es solo un problema de oferta, no es solo que tengamos unos científicos haciendo p-hacking y una compañía farmacéuticas tratando de llevar las conclusiones de esos científicos a cosas que les convengan para después que sus medicamentos puedan llevarse al mercado y puedan obtener unas ganancias, unas rentabilidades patrimoniales como la que les demanda la misma sociedad, sino que nosotros tenemos en nuestras mentes cierta propensión a autoengañarnos o al engaño. Hay dos sesgos cognitivos que han sido documentados una y otra vez que yo quiero traer a cuento aquí, que son los sesgos de confirmación y disponibilidad. ¿Por qué fue tan fácil que esta historia del autismo en las vacunas creciera y creciera? Por sesgos de confirmación y disponibilidad. O sea, había un niño con autismo, llegaban las cámaras a su casa, le preguntaban a la mamá si se había vacunado, decía sí. Todo el mundo quería confirmar esa teoría y él la confirmaban.
Y siempre va a haber disponibilidad de algún caso que se presente o de manera directa o de manera ambigua como soportando o dándole crédito a la hipótesis que se tiene sobre la mesa. Entonces, a los problemas de la evidencia hay que sumarle también los problemas cognitivos nuestros. Y muchas veces esa ambigüedad de la evidencia tiene que ver con estos temas. La clase entrante vamos a dar una serie de ejemplos donde esto quedará mucho más claro. Hoy quiero traer a cuento esta cosita que hay allá, que la leí ayer. Miren estas palabras que dice innovador o groundbreaking o novedoso, cosas como esas. La frecuencia de aparición de estas palabras aumentó 2.500%. Esto no es un error, 2.500% en las revistas científicas. Yo no creía esto cuando lo vi ayer y dije, bueno, voy a terminar la clase de esta manera. Y entonces hice el siguiente ejercicio. Pasemos a la siguiente. ¿Alcanzan a ver lo que dice ahí o no? A mí me gusta utilizar este jueguito, ¿no? Son libros escaneados por Google. Aparece la fecha del año en que fue publicado el libro. Hay más de 1 millón y pico de libros. Estos son libros en inglés. La gran mayoría viene de la Universidad de Stanford. Y una serie de investigadores a finales de la década pasada se invirtió este aparatico que se llama Ngrams. Ustedes pueden entrar ahora y uno puede jugar con él, ¿no? Ngrams de Google, y esto lo llamaron Culturomics, la forma de mirar tendencias culturales. En el eje horizontal hay fechas, desde 1800 hasta 2008. Y yo dije, bueno, en esos libros, búsqueme esa palabra, droga novedosa, novel drug, aparece ahí, ¿no? Y miren lo que ocurre después de 1900, que alcanzan a ver bien ahí. Este es 1980. 1980. Es como las drogas novedosas comienzan a aparecer de 1980. Pasemos a la siguiente. Hice esto con varias palabras. Aquí aparece droga innovadora, 1970, por aquí, pero miren lo mismo, ¿no? En los libros escaneados por Google antes del 70, a nadie se le ocurría decir droga innovadora, pero tengamos lo siguiente, recuerden que la época de oro de la medicina, donde había drogas verdaderamente innovadoras, había sido, creo que lo vimos en la primera clase, podría ser, Claudio, una pregunta para un quiz relámpago que hagamos el día de hoy. ¿Cuál es el periodo de oro de la medicina? Fue como del año 30, 40 al año 50 y pico. Pero en el lenguaje, los descubrimientos innovadores aparecen después. Después, ayer se me ocurrió hacer esta otra. Esta es píldora mágica. Píldora mágica sí empezaron antes, pero aquí está el 80, miren, y las píldoras mágicas son cosas de millennials, ¿no? Hay un hecho sociológico que quisiera traer a cuento. Contrastemos estas gráficas donde en la forma o en las historias que nos contamos, en los libros que escribimos, en la ciencia y la investigación que hacemos como humanidad, las palabras drogas innovadoras, experimentos novedosos, píldoras mágicas, en algún momento hace 2 décadas y media comenzaron a crecer, comenzaron a presentarse hacia el mundo. Y uno podría hacer un contraste entre estas gráficas, alguien podría hacer este trabajo y le garantizamos la máxima nota, con la tasa de mortalidad. Y uno se da cuenta que en el fondo hay una corrupción del lenguaje, hay un abuso de la evidencia, hay una forma como hemos deformado lo que la ciencia tiene que decirnos, trayendo a cuento palabras que poco tienen que ver con lo que las evidencias nos están mostrando. Y esta es una historia casi de características orwellianas, porque tenemos estas palabras creciendo en la literatura científica,
creciendo en los libros, que muchos de ellos son de divulgación científica, por eso aparecen estas palabras. Cuando los verdaderos resultados de la ciencia médica muestran que la tasa de mortalidad, midámosla desde el año 80, cuando las enfermedades crónicas no transmisibles comienzan a representar el 70, el 80, el 85% de la carga de enfermedad, solamente la tasa de mortalidad, repito, insisto, se ha reducido marginalmente. En el año 1971, el presidente Richard Nixon declaró no solamente la guerra contra las drogas ilícitas, sino la guerra contra el cáncer. Ayer hice la gráfica con cura contra el cáncer y ahí se empiezan a aparecer historias de curas contra el cáncer. Si uno mira 2 formas prevalentes de cáncer de pulmón y de páncreas, se va a dar cuenta que, habida cuenta de la complejidad biológica que mencionamos hace un rato, el avance de la medicina moderna en estos casos ha sido menos que marginal, casi exiguo, casi nulo. Esto es, estamos nadando contra esa corriente compleja de la complejidad biológica. Pero ¿por qué ese contraste? ¿Por qué esa diferencia tan grande entre los avances exiguos de la medicina moderna y estas historias? Las píldoras mágicas. Hay una sobrevaloración de la evidencia. Y una sobrevaloración de la evidencia que tiene, creo yo, 2 explicaciones. Primero, que queremos creer. Estamos esperando un milagro. Tenemos sesgos cognitivos que nos llevan a creernos estos cuentos. Y esa especie de ingenuidad colectiva, yo creo que ha encontrado en la industria farmacéutica, en esta cultura que yo quise denominar ahora, siendo respetuosos, una cultura de la corrupción, y en la forma poco rigurosa como estamos haciendo ciencia, ha encontrado un desarrollo. Entonces se unen 2 cosas. Aquí hay una especie de historia sociológica de lo que queremos creer y una historia también de sociología de la ciencia, la forma como se produce conocimiento en la economía global, de cómo se produce y para qué se produce. Todo esto nos lleva entonces a la frasecita con la que comencé esta charla: no rechazarlo todo, no caer en el nihilismo tampoco, pero el fetichismo, es decir, todo lo que se produce hoy como verdad científica, tiene que ser cuestionado. El hábito en el escepticismo es la única forma de aproximarnos a la evidencia. Y eso es lo que debe hacer una universidad, y por eso estamos en esta clase mostrando esto, este contraste entre las palabras y las realidades. Y cada que hay una brecha entre lo que se dice y lo que el mundo muestra, cada que hay esa distorsión, ese abismo entre las píldoras mágicas creciendo en la literatura científica, pero los datos epidemiológicos mostrando solamente avances marginales, tenemos que estar alertas. Esta historia, vuelvo y repito, es también una historia de la corrupción del lenguaje, orwelliana, en ese sentido. No quisiéramos reducirlo todos al poder, las historias son más complejas que eso, o al abuso de unas cuantas multinacionales. Hay algo de eso, pero también hay algo más. Hay nuestros signos cognitivos, hay la forma como hemos tratado de sistematizar el conocimiento y los incentivos perversos que quienes hemos estado en las universidades. Yo fui decano mucho tiempo y medía a los investigadores diciendo publique, publique, publique. La calidad se nos fue quedando de lado. Y el p-hacking y todas esas explicaciones en retrospectiva fueron resultado de eso. Mensaje fundamental: tener en cuenta la complejidad biológica, aproximarnos a esos artículos científicos con escepticismo pero con respeto, estar alerta sobre los conflictos de interés y saber que como colectivo, como sociedad, y eso lo viví una y otra vez como ministro de salud cuando se presentaba una píldora mágica, un medicamento como el salvamento de muchas vidas, y sabíamos que no lo era así, pero era muy difícil argumentar lo contrario, casi imposible éticamente. Decir, ese medicamento contra la atrofia muscular espinal que vale 300, 400 mil dólares al año no le va a salvar la vida, pero eso era muy difícil porque era la última esperanza que le quedaba a una familia. Y había un diálogo, una conversación ética no resuelta. Esta conversación
sobre ese contraste entre lo que ha ocurrido en los datos y lo que sigue ocurriendo en las verdades científicas que se publican todos los días. Hay que llevarla a todos los ámbitos, incluso a los ámbitos de la política pública. No quiero llamarlo una crisis de la evidencia, pero sí hay problemas graves de la evidencia, demostrados en esta brecha entre hechos y palabras. Hábito del escepticismo, y ya lo dijo bien Claudia, yo no sé si esto aplica como tibieza, ¿no? Ni fetichismo ni nihilismo. No va a haber nunca una forma de pararnos, simplemente cada caso en particular tendremos que analizarlo y entender su valor. Lo que creo que vamos a hacer es que vamos a empezar con ejemplos, ¿no? Terminamos esta clase con un ejemplo particular y yo la clase entrante voy a traer a cuento 3 o 4 ejemplos prácticos de la vida de todos los días que muestran cómo esta crisis o estos problemas de la evidencia se manifiestan en la vida práctica, también en problemas y dificultades éticas y demás a la hora de tomar decisiones sobre aspectos que atañen a la salud pública. Muchas gracias a todos por la atención. Tal vez podemos